Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy lo que voy a hablar es relacionado a algunos aspectos contables tributarios que de la interpretación de la ley se van a comenzar a originar en su entrada en vigencia, y por lo tanto la idea es que cada uno pueda tener esas consideraciones y ver cómo puede impactar en cada uno de sus empresas. Respecto de la definición misma, con la modificación del artículo 2 de la ley 19.983, ¿ya?, donde me voy a enfocar siempre en los 30 días para no diferenciar con los 60 porque el ámbito es general, entonces siempre está mencionado en base a 30. ¿Ya? Dentro de la definición misma del nuevo artículo 2, ¿ya?, de esta ley, el plazo general, como ya se habló, es de 30 días corridos desde que se recepciona la factura, ¿ya?, por parte en este caso del Servicio de Puesto Interno, pero de la definición misma llama la atención de que la ley también contempla la posibilidad de extender este plazo entre los privados sin mencionar un límite. ¿Ya? Lo que sí, en la misma ley establece que en casos excepcionales señala de que este plazo se va a extender. Entonces, en la misma ley no se desprende cuáles son casos excepcionales. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, basta en un contrato de construcción que es de largo plazo, el cual yo pueda definirlo como todo el contrato pase a estar con este nuevo plazo, o es factura a factura. ¿Ya? Por lo menos la ley siempre hace referencia a factura, ¿ya? Pero igual la opción de ejercer un plazo mayor lo define siempre, inicia con la parte que es excepcional, ¿ya?, no un plazo normal. Entonces podría ser que aplicarlo a un contribuyente que se lo aplique solo a un RUT, siempre le aplique una norma mayor a 30 días, podría entenderse que no es excepcional porque ya pasa a ser normal. Entonces es importante ver bien si con el reglamento o posteriormente se regula o se interpreta de mejor manera que se entiende que sea excepcional el aumentar el plazo. Respecto de esto mismo, por lo tanto, la norma lo que establece es que desde el momento en que se recepciona la factura empiezan a correr los 30 días. ¿Ya? En ese sentido, la norma no está amarrando lo que es los 8 días para el día que el acuse recibo, sino que básicamente me está diciendo que para el plazo que yo quiera suscribir un plazo mayor a 30 días, lo que voy a tener que hacer es previamente suscribir un acuerdo por escrito. ¿Ya? La ley igual establece de que en la misma factura yo tengo que colocar las condiciones de pago, tanto en la original como en la copia cedible, pero me habla de que del momento de que está este acuerdo por escrito, empiezan a correr los 5 días hábiles por los cuales yo tengo que informar al Ministerio de Economía mediante el formulario que va a aparecer más adelante según el reglamento, para mencionar este acuerdo. ¿Ya? Y con eso se va a entender cumplido la formalidad, obviamente además de los otros requisitos que habló Camila que están acá. ¿Ya? Pero llama la atención que la ley habla de caso excepcional, entonces igual va a ser importante saber qué se refiere con caso excepcional. ¿Qué se entiende por recepción de la factura? Esto ya se vivió con lo que es el acuse recibo y los 8 días corridos que se empiezan a contar para efectos de tanto del uso del crédito fiscal como del método ejecutivo de la factura. Para estos efectos, el servicio interpretó que el haber recibido la factura se entiende de cuando se emite el documento y al momento que el emisor envía la información al Servicio de Puesto Interno y la recepciona. ¿Ya? En ese momento se entiende que empiezan a correr los días. ¿Ya? Y esto está aplicable para los 8 días, por lo tanto, esto no vemos diferencia que vaya a ser diferente, sino que sigue siendo en base al momento en que se emite el documento. Por lo tanto, de ese momento empezarían a correr los 30 días para estos efectos. Por eso va a ser súper importante que, independiente de que el contribuyente tenga un software comercial, está revisando también el Servicio de Puesto Interno, porque muchas veces ocurren desfases entre la recepción del documento en el software versus en la plataforma del servicio. ¿Ya? Tenemos un caso no asociado a esto, sino que al tema de los 8 días, que un cliente estuvo recibiendo facturas falsas de un proveedor real, de un proveedor que era de él, pero este proveedor le comenzó a emitir facturas falsas por varios meses y por montos considerables. ¿Y qué pasó? Que producto de que una falla en el control del software comercial o físico, se dieron cuenta después de los 8 días. Entonces lo que ocurrió fue que este proveedor envió a Factory la factura y con eso el Factory le fue a cobrar al cliente.
Por lo tanto, hoy día se encuentran en juicio de que qué pasó, que además este proveedor quebró, armó toda una figura para desaparecer, y hoy día la pelea está entre el factoring y mi cliente. Entonces, en ese sentido, al igual que para efectos generales, cuando cuenta el servicio de impuesto interno los plazos, hay que verificar bien que estén en línea el software con la plataforma, ¿ya? Otro tema relevante va a ser que además de este concepto de excepción para ampliar plazo, ¿ya? La ley siempre se refiere a factura, ¿ya? Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos hoy día desde el punto de vista tributario? De que hay norma emitida por parte del Servicio de Impuesto Interno, una circular específicamente, que se refiere a que cuando yo soy un contribuyente que está generando servicios no afectos a IVA, no es necesario emitir la factura, sino que bastaría el contrato o una escritura. Por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, que puedan vender exento, bastaría la escritura pública en reemplazo a la factura, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con esta ley? Que con esta ley siempre se está refiriendo a factura. Por lo tanto, hoy en día, todos aquellos contribuyentes que efectúan, no sé, por ejemplo, arriendos que emiten comprantes de pago y no factura, la inmobiliaria, empresas de asesoría, donde bastaba un contrato solamente, un documento que no fuera una factura, para efectos de que corra este plazo y cumpla la formalidad, debieran comenzar todos allá a emitir factura. O sea, debiera también ir cambiando un poco esa cultura desde el punto de vista de documentación que emiten los contribuyentes. Entonces, es importante que la ley siempre se está refiriendo a lo que es factura. Un tema bien relevante y que tiene un impacto tributario y contable para las empresas es el efecto del interés, ¿ya? Porque la ley lo que está estableciendo es de que transcurridos los 30 días se va a comenzar desde el día siguiente inmediatamente a reconocer un interés para el acreedor, ¿ya? Por lo tanto, esto desde el punto de vista financiero o tributario quiere decir que la empresa a contar del día siguiente adquiere de inmediato un derecho, ¿ya? Porque esto no está sujeto a juicio ni a nada, sino que es a contar del día siguiente. Por lo tanto, al ser del día siguiente, quiere decir que de inmediato yo empiezo a generar una cuenta por cobrar por este interés, ¿ya? Por lo tanto, la empresa, desde el punto de vista contable, va a tener que reconocerlo, ¿ya? Tributariamente va a ser lo mismo. Por lo tanto, este ingreso se me va a generar de manera que se vaya devengando día a día. Por lo tanto, en los balances anuales, cuando vayan corriendo estos intereses, voy a tener que ir reflejando los estados financieros. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente está asociado al ingreso, sino que, nace esta cuenta por cobrar, ya que por lo tanto ingresa al patrimonio de la compañía, asociado a operaciones de venta, este interés va a estar afecto a IVA. Por lo tanto, también tengo un tema yo de cómo reconozco el IVA, porque la ley me habla de interés. Por lo tanto, entendería que el documento que va a tener que emitir, que hace una nota de débito o una factura que no lo dice, pero debería ser por lo menos una nota de débito, va a tener el IVA recargado sobre ese interés. Entonces, también se genera un efecto de que voy a tener que documentar el interés, ¿ya? Y por otro lado, al generar este ingreso, significa que también voy a pagar PPM. Por lo tanto, nacen obligaciones tributarias para el contribuyente producto del reconocimiento del interés a contar del día siguiente vencido el plazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si este contribuyente está acogido al régimen de renta atribuida, que es el 14A de la ley de la renta? Significa que, independiente de haberlo cobrado o no, además, ese ingreso que voy a tener que reconocer devengado va a ir a parar a los dueños de inmediato, ¿ya? Va a tributar la empresa y los dueños. Por lo tanto, va a ser importante que con la entrada en vigencia se empiecen a provisionar o a calcular estos intereses para que estén en la contabilidad, ¿ya? Entonces, este es un tema bien relevante desde el punto de vista del acreedor. Desde el punto de vista del cliente, del que adeuda, en ese sentido, tributariamente está súper claro de que hacer un gasto que no cumple los requisitos del artículo 31 de la ley de la renta, es decir, que la ley tiene un concepto que hoy día todavía está vigente y que es el concepto de que un gasto que sea necesario se entiende que es un gasto que es inevitable, ¿ya? Por lo tanto, el incurrir en este interés quiere decir que el contribuyente lo pudo haber evitado. Por lo tanto, no cumple los requisitos de un gasto aceptado. Por lo tanto, el efecto que va a tener para el cliente es que el pago de esos intereses es un gasto rechazado a efecto del artículo 21, ¿ya? Por lo tanto, va a estar afecto un 40%. ¿Ya? O sea, gatillan estos efectos tributarios relevantes para ambas partes, producto de estos intereses, ¿ya? Y como les digo, la ley en ningún momento establece que es una opción de reconocer o no, sino que se devenga de inmediato a contar del día siguiente.
Respecto de la cesión de la factura, un tema más que todo que llamó la atención que podría empezar a ocurrir es que hoy día una empresa de factoring, un tercero, podría empezar a tener quizá una nueva área de negocio que va a ser, si bien ya tiene una relación comercial con el proveedor o el acreedor, y qué va a pasar con el cliente porque se le traspasa un nuevo riesgo que es que se cumpla el plazo. Entonces se va a cumplir el plazo y puede ocurrir de que el cliente no pague y por lo tanto al factoring se le comiencen a devengar los intereses, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser una mejor forma de negociar? Es que quizá el factoring, o ya que aparecen los bancos, ofrezcan una mejor tasa que el interés que establece la ley para que el cliente no se le gatille el interés y pague la deuda. Entonces, también va a haber un tema involucrado ahí a este interés que establece la ley versus qué te ofrece el mercado y ver qué es lo que es más económico para efectos de saldar la deuda y no hacer correr ese devengamiento. Entonces, esto debería ser una nueva forma de financiamiento para efectos del cliente. Un tema también que saltó la duda fue qué pasa, porque si yo, como les decía recién, comienzo a tener esta cuenta por cobrar que nace a contar del día 31, o sea, del día 31 en adelante, yo voy a tener que comenzar a reconocer intereses, ¿ya? Por lo tanto va a afectar mi resultado financiero tributario estos intereses. Pero ¿qué pasa si el día de mañana además el cliente no me paga? O sea, además voy a tener que castigar yo la deuda. Por lo tanto, si cumplo todos los requisitos que establece la ley de la renta, voy a tener que proceder a castigar la deuda, pero además reconocer en el pasado un interés. Entonces genera un efecto raro que no sabemos si se podrá compensar cuando yo castigue todo eso. Pero se me generó un ingreso en el tiempo y finalmente lo lleve a gasto, ni siquiera recupera la deuda. Entonces también una situación complicada que va a ocurrir desde el punto de vista del acreedor. Este es un tema más que todo informativo, pero va a ser súper importante el reglamento que emita el Ministerio porque este formulario que va a ser parte de la formalidad que se debe cumplir para ampliar plazos, ya se pueden dar en el transcurso del tiempo tanto del cliente como del acreedor diferentes situaciones como reestructuraciones. O sea, puede ocurrir, por ejemplo, que la empresa, el acreedor se divida y traspase la cuenta por cobrar que tenía por la factura a otra empresa. Puede ser que, al contrario, se fusionen las empresas y desaparezca el que tenía la cuenta por la factura y la lleve a otra empresa. Puede ser que se cierre la empresa, o sea, se pueden dar diferentes situaciones que puede hacer que esa factura que está como una cuenta por cobrar en el acreedor se vaya moviendo a otros rubros, ¿ya? Entonces, es importante que ante situaciones de reorganización empresarial, también este formulario contemple el actualizar toda la información. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sociedad se transforma? Ya deja de ser SA y es limitada, se cambian por la razón social. Entonces, estos tipos de reestructuraciones que son modificaciones societarias, también este formulario debería contemplarlo para efectos de actualizar. Aquí están como los ejemplos, lo que les decía. ¿Qué pasa si el proveedor original se fusiona con otra empresa de su grupo y por lo tanto todo lo que tiene esta sociedad va a ir a parar a la nueva? Por lo tanto, se traspasa esa cuenta por cobrado, la factura que está reconocida aquí por cobro, a este nuevo proveedor. Por lo tanto, quedaría desactualizado el formulario ante el Ministerio. Entonces, para evitar estos problemas, debiera tener opciones de actualizarse de la información. O al revés, ¿qué pasa si quien adeuda, el cliente, él es absorbido por otra compañía? O sea, por lo tanto, desaparece esta sociedad y aparece una nueva como titular de la deuda, ¿ya? Entonces, en ese caso, otra vez el proveedor va a tener que perseguir el cobro contra esa nueva empresa. Por lo tanto, también eso debería poder actualizarse en la plataforma del Ministerio de Economía, en el formulario. Por eso va a ser súper importante el reglamento. Este es un tema súper relevante y que en la práctica uno ve que en los holdings ocurren. Es que constantemente hay movimientos operacionales de un lado para otro en facturaciones, y por lo tanto muchas veces no hay flujo de por medio, sino que solamente quedan las cuentas por cobrar y por pagar, ¿ya? La norma no me distingue si la ley obviamente es amplia y aplica tanto para empresas relacionadas como no relacionadas. Por lo tanto, esta práctica que es bien recurrente en los holdings empresariales de emitirse factura y no haber flujos, no mover flujos, va a generar que se empiecen a generar los intereses y por lo tanto por un lado el ingreso y por otro lado el gasto rechazado. Entonces, entre un holding empresarial no va a ser muy eficiente que esté ocurriendo esto. Por lo tanto, hoy en día, con el cambio en la ley, cuando ocurren estas facturaciones, se va a tener que preocupar la administración de que efectivamente haya un flujo de por medio y se pague.
¿ya? Dentro de los plazos. O bien se pide ampliación de plazo, pero que esté todo con las formas. Entonces, se puede dar la situación general que la matrila que le cobra a varias de las empresas del grupo, o bien a una, que se presten servicios, se hayan venta entre empresas relacionadas, ¿ya? Por lo tanto, no se eximen estas dos empresas de que ésta pueda reconocer el interés y exceder los plazos, ¿ya? Por lo tanto, también va a haber que verse como que fueran partes no relacionadas a esto y llevarse los controles. Este es un tema que no queda claro en la ley y que, pensándolo, va a generar algún problema eventualmente, es que la norma siempre me habla de los 30 días, ¿ya? Por lo tanto, transcurrido el plazo de 30 días empiezan a correr los intereses. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, emito la factura el 1 de marzo y yo después la quiero anular? La anulación ocurre hasta el mes, hoy día se puede anular un documento hasta el periodo tributario siguiente. O sea, tengo hasta el 30 de abril para anular. O sea, en ese plazo tengo 60 días. Por lo tanto, tengo que reconocer intereses de alguna manera. Entonces, es raro cómo queda con este efecto de emisión de notas de crédito, ¿ya? O bien, cuando tengo que hacer devolución de mercadería, tengo hasta los dos periodos siguientes también, tengo 3 meses. Entonces, también se me podrían generar estos problemas como formales en cuanto a la práctica de la emisión de documentos. Entonces, si lo llevo a que esto ocurre en diciembre con enero, podría significar que en el balance de un año tengo que reconocer un ingreso, diciendo que en enero lo voy a anular. Entonces genera un tema raro ahí en la interpretación de esta ley para efectos del reconocimiento de los intereses devengados. Y esto también que de la ley tampoco se desprende claramente, y no sé si se va a hacer con el reglamento, es que como el Ministerio de Economía va a tener la base de datos respecto de los acuerdos, y por otro lado el Servicio de Impuesto Interno va a tener la plataforma con la facturación electrónica, es cuál va a ser el cruce que va a existir entre ambas partes para efectos de planes de fiscalización, porque aquí el Servicio de Impuesto Interno va a tener la base de las facturas y va a poder salir a fiscalizar que las empresas estén reconociendo correctamente los intereses devengados, ¿ya? Por lo tanto, se puede gatillar esto de que efectivamente hay un plan de fiscalización en el que las empresas tengan que estar evaluando previamente y reconocer en su contabilidad estos intereses. Y así como la obligación del IVA, del PPM, todas las obligaciones tributarias que puede traer el comenzar a contar del día 31 de recibir la factura, el reconocer estas partidas. Respecto de la ley, los transitorios, establece de que el Ministerio de Economía, el Servicio de Impuesto Interno va a entregar un estudio de factibilidad en el cual va a establecer la viabilidad de reconocer el crédito fiscal al momento de que esté pagada totalmente la factura, ¿ya? Viendo esa posibilidad, uno piensa en primera instancia que debiera estar enfocado en cierto tipo de contribuyentes, porque quizás está enfocado en que una pyme con una empresa más grande, porque si esto lo aplico, esta norma, entre pymes, probablemente va a generar un problema de flujo para las pymes en que voy a tener que usar el IVA en el momento que pague y pueden pasar meses. Entonces, la viabilidad de que la factibilidad, bueno, la va a entregar el presupuesto interno, pero creemos que debiera estar enfocado en ciertos segmentos de contribuyentes que pueda usar el crédito fiscal una vez pagada totalmente la factura. Es un tema que tiene que entregar el estudio del Servicio de Impuesto Interno. Muchas gracias.